Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Este relato trata particularmente temas demasiado delicados como para tomarse a la ligera. Por ello se omitirán los datos obvios de las personas, situaciones y lugares involucrados. Contaban en aquel entonces una historia muy terrorífica, pero el sentido final del cuento era espantoso, al resultar que todo lo dicho era real, de lo que habría parecido una maravillosa idea y una estrategia genial de campaña. Alguien había hecho una horrible pancarta de discriminación y resentimientos dignos de una dictadura o una tiranía para la supuesta feliz pareja de novios. Lo más sorprendente es el tinte sobrenatural que alcanzaron las cosas, a la par de que hechos siniestros dignos de un cuento de horror de los siglos pasados se desarrollaban en el pacífico lugar. Algo parecido a lo que ocurre entre algunos enamorados cuando el camino deja de ser la senda de la rectitud y debe ser forzado por la hechicería y la magia negra más vil y oscura. Así es, pues hablamos de la enfermiza atracción amorosa entre un presidente municipal y una bruja de las más poderosas en la infamia de la magia más oscura que pudiera existir. En aquella cercana época, el joven y apuesto presidente, que era amigo de la familia de mi padre, se había vuelto sumamente popular entre los pobladores de ese alejado pueblo de Guerrero, en México. Contaba con la simpatía tanto de su partido como de sus conocidos y vecinos. Pero por si esto fuera poco, se había ganado el respeto de todos aquellos que trataban con él, incluso de los integrantes del crimen organizado. En pocas palabras, llamémosle Marcelino para fines prácticos, era un muchacho de bien, pero nunca había sobresalido, curiosamente, en un ámbito tan complejo como lo era la política. Todo ello les causó extrañeza, sorpresa y admiración a todos cuando se enteraron de que se había postulado para el cargo de presidente, pues, como dijimos antes, él no sabía nada de política. De hecho, era una persona bastante reservada y hasta tímida, podría decirse. El secreto de su éxito era Coralina, una muchacha que recién había llegado al pueblo. Causó revuelo, admiración y el deseo de los hombres, y la envidia sana y malsana de las mujeres, pues contaba con un cuerpo escultural, piel blanca como la nieve y ojos negros, además de una larga y frondosa cabellera negra brillante que la hacía ver aún más bella. La exótica hermosura de la muchacha cautivó a Marcelino al instante. No pasó ni un día cuando, por sorpresa, anunció primero su boda con la muchacha y posteriormente su candidatura a la presidencia. La madre del muchacho quedó impactada con la armonía con que la pareja manejaba su relación. Al parecer, a nadie se le hizo sospechoso que los jóvenes enamorados tenían menos de una semana de haberse conocido. Curiosamente, la oposición retiró su registro de la contienda, lo que ocasionó que Marcelino fuera electo casi por unanimidad y con el grueso total de los votos a su favor. Y ni bien tomó la presidencia, el pueblo, curiosamente, se enfrascó en una especie de letargo pacífico, pero bastante incómodo. La gente comenzó a llegar a la casa presidencial con un sinfín de obsequios para la pareja, no solo por la victoria aplastante de Marcelino en las urnas, sino por el futuro matrimonio. Parecía que todo era paz y armonía en el poblado, pero era de suponerse que algo andaba terriblemente mal. Mi madre es madrina de bautizo, junto con mi padre, de Marcelino, y obviamente estaban más que invitados al majestuoso enlace matrimonial. Mi mamá, al ser de la sierra, sabe de esas cosas de limpias, mal de ojo, y otras que hasta ese día yo no había escuchado nombrar, debido a haber nacido en la Ciudad de México, muy alejado de toda esa tradición de brujas y hechicería. Lo primero que notó mi sacrosanta madre fue que, a diferencia de todas las bodas que tradicionalmente se celebran en ese estado de la República, tan dado a la religiosidad y el compromiso,
Marcelino y Coralina solamente iban a casarse por el juzgado civil, posponiendo indefinidamente su enlace nupcial por la iglesia, como era la costumbre. Al cuestionarle a su comadre, mamá se enteró de que era decisión de la novia el no hacerlo por sus creencias. Desde ahí, mi madre sintió un repelús que no le permitía estar quieta. Por si fuera poco, desde que arribamos al pueblo, comenzaron a pasarnos cosas bastante extrañas. La primera noche puedo asegurar que nadie pudo dormir. Normalmente, en los poblados de esa región, cuando el transporte público deja de circular, quedan los taxis de sitio, pero curiosamente esa noche no había ni una sola alma en la calle. Por si fuera poco, ni un solo taxi se veía circulando por las abandonadas calles. A pesar de que no había llovido, una neblina espesa, tenebrosa y muy densa, comenzó a apoderarse del lugar, como presagiando algo terrible a punto de pasar, como si no quisieran que llegáramos al lugar. Mi hermana, nerviosamente, nos dijo que hacía rato algo o alguien estaba rondando entre las matas, como si un animal salvaje nos acechara, y era cierto. Algo gruñía entre la oscuridad y se acercaba peligrosamente cada vez más a nosotros. No sabíamos si se trataba efectivamente de un animal o de algo más. Por fortuna, mi padre logró comunicarse con un conocido que rápidamente llegó a recogernos. Mientras la vieja camioneta se alejaba con nosotros a bordo, pudimos ver a lo lejos unos destellantes ojos brillantes que perseguían el vehículo desde la distancia. Por suerte, pudimos irnos a tiempo de allí, antes de que esa cosa nos alcanzara. Al llegar a la casa de los padres de Marcelino, su madre salió a recibir a sus compadres, no como si los estuvieran esperando normalmente, sino como si temieran que algo nos viniera persiguiendo. Al entrar en la casa, ni Marcelino ni Coralina estaban, por lo que la madre de este no pudo más, y finalmente se desahogó con mi madre acerca de las terribles sospechas que tenía sobre su flamante nuera. Comadre, no sé cómo me vaya a tomar lo que le voy a decir, pero no tenemos a quién más contárselo. Pareciera que la gente del pueblo estuviera encantada o amenazada. De alguna manera nadie se atreve a contrariar a Coralina, como si ésta tuviera alguna clase de poder sobre la gente. Hasta los mafiosos le temen, y mi pobre Marcelino anda como sonso detrás de la mujer. A lo que ella dice, él lo hace sin mediar palabra. Por si fuera poco, hay personas que se han atrevido a oponerse a los deseos de la mujer y han desaparecido sin dejar rastro. Algunos dicen que han escapado, pero nadie ha vuelto a saber de ellos jamás. Es algo muy extraño y ya empieza a asustarnos, pues de noche se escucha a un gran animal rondando por las calles del poblado. Se sube a los tejados y a veces se ha metido en las casas a robarse los animales. Yo siento que la tal Coralina le ha hecho un amarre a mi pobre muchacho. Usted lo conoce y sabe que él no es de hablar, y menos en público, y ahora ya no se ve como antes. Al contrario, se ve enfermo y flaco, como si se estuviera consumiendo en vida. Mi madre sospechaba lo que posteriormente todos descubrieron por un simple e inocente descuido. Pues el día en que se llevó a cabo la boda, la novia pidió específicamente que no hubiera sal en las mesas ni cerca de la comida, especialmente de la que ella iba a consumir esa tarde. Para algunos, quizás es molesto que los niños anden corriendo entre las mesas durante una fiesta de adultos, pero esa ocasión, ellos fueron quienes descubrieron las verdaderas intenciones y la verdadera apariencia de la malvada Coralina. Por alguna razón, las cocineras guisaron 2 porciones, una pequeña para la novia y otra en gran cantidad para los invitados, y fue uno de esos platos de caldo de pollo, aderezado con bastante sal, lo que cayó en la cara de la mujer y reveló que no se trataba de ninguna jovencita, sino de una malvada bruja que estaba consumiendo al nuevo presidente, además de haber cometido cientos de fechorías más que irían saliendo a la luz. Al ser descubierta, Coralina rugió tal como lo haría una bestia, y juró vengarse. Entre carcajadas, manifestó que el amarre hecho a Marcelino no se rompería,
y se marchó amenazando con atormentar cada noche a las familias de ese poblado. La gente estaba entre aterrorizada e indignada, pero afortunadamente, con ayuda de su gabinete presidencial, Marcelino pudo sacar a flote el trabajo, pero no así su salud. Cada día que pasaba se le notaba más delgado y pálido, además de estar débil todo el tiempo. Su madre y la mía lo convencieron para que fueran a ver a una curandera en la zona de alta montaña. Al verlo, la señora inmediatamente se santiguó, bajando a todos los santos del cielo. «En el nombre de Dios, ¿qué te han hecho, muchacho?», exclamó. La madre de Marcelino comenzó a decirle lo que la mujer le había dicho desde que se conocieron, que siempre trataba de hacerlo sentir mejor que los demás, e incluso convencerlo de competir en el ámbito político. Pero la curandera no estaba conforme con la información que las mujeres le estaban proporcionando. Ella sabía que faltaba mucho más por descubrir, por lo que comenzó a hacer uso de sus conocimientos. Sacando un libro de hechizos y pócimas, empezó a trabajar para purgar literalmente a Marcelino de lo que le hubieran dado de comer o de beber, sin él darse cuenta. Tal como la diminuta ancianita imaginaba, el muchacho vomitó, expulsando una gran cantidad de cabello, recortes de uñas y unas pantaletas intactas, presumiblemente de coralina. La anciana comenzó a inspeccionar detenidamente el asqueroso contenido que salió de las entrañas del joven, y luego de revisarlo todo, dio su veredicto. La mujer que hizo este amarre se aseguró no solo de verse hermosa a los ojos de tu hijo, sino a los ojos de todas las personas con las que él tratara. Por eso nadie sospechaba nada. Pero parece que su hechizo ha perdido fuerza desde que fue descubierta. ¿Cómo dicen que se llama la tal bruja?, preguntó. Coralina, respondieron las mujeres al unísono. Madre Santísima, esa no es cualquier bruja, es una nahuala. Y no solo eso, ella come gente. No les extrañe que al haberla hecho enojar y descubrirla, quiera tomar venganza a toda costa. Por cierto, no es ninguna jovencita. Esa maldita ya era una bruja vieja cuando yo era niña, y mi nana me enseñaba a escoger las hierbas para los tés. Se ha mantenido con vida porque se cuela en los pueblos para alimentarse de hombres. Cuando no les sorbe la energía como una súcubo, lo hace halagándolos, mientras ellos se sienten honrados con los cumplidos. Ella les sorbe la vida lentamente, pero la manera que más le gusta de alimentarse es engatusando a la gente para llevarla al monte y devorarla como lo hacen los animales. Casi nada la puede herir. Una bruja no es como los cuentos dicen. Mientras más viejas son, las brujas nahualas se hacen más fuertes y astutas. Solo una emboscada al amanecer la haría caer, y eso si tienen la suficiente pericia y valor para enfrentarla en su forma de bestia. Mientras eso no pase, el amarre no se podrá romper, y este muchacho se nos va a morir en los puros huesos. Y tal como la bruja amenazó en su fallida boda, esa misma noche comenzaron los ataques de un espantoso y enorme animal deforme que se metía a las casas para sustraer primero aves de corral. Esas noches no hubo más que resignarse y reforzar las medidas de seguridad como cerrojos y candados, pero pronto comenzó a escalar, sacando ahora a perros, gatos e incluso loros del interior de las viviendas, como si pudiera entrar a su antojo sin que nadie se lo impidiera. Si la casa estaba protegida por magia, simplemente rompía puertas o ventanas y se metía a la fuerza. Una tormentosa noche serrana, lo que todos temían sucedió. Coralina, convertida en bestia, sustrajo de su cuna al primer recién nacido, ante el espanto e incredulidad de sus familiares. Una vez que estos se percataron del extraño y horrendo animal dentro de la casa, este soltó una enorme cantidad de vaho que parecía una neblina verdosa y espesa, la cual paralizó a todos los presentes, imposibilitándoles moverse de cualquier manera. Ante la impotente mirada de sus padres, la bestia tomó en sus fauces al infante y salió tranquilamente de la vivienda sin que nadie pudiera impedírselo.
La familia se ahogaba en lágrimas, sin poder emitir sonido, sin poder moverse, a pesar de la inmensa rabia, impotencia y profunda tristeza que les causaba no haber podido hacer nada para salvar al pequeñito de las garras de la bruja. Finalmente, al rayar el sol en la montaña, un grito que había estado ahogado por horas cimbró la sierra entera. Era inquietante, sobrecogedor, aterrador en cierto modo, pero manifestaba un dolor infinito, el dolor que solo una madre puede sentir al perder aquello que de sus propias entrañas trajo a la vida. Solo una madre entiende el dolor que se siente al perder a un retoño, sin poder hacer absolutamente nada para salvarlo. Al salir a pedir ayuda al pueblo, evidentemente, era demasiado tarde. Pero, ¿qué más podían hacer esas pobres y desoladas personas que no sabían qué clase de demonio les arrebató al fruto de sus amores? En la plaza, la gente se arremolinaba. Todos afirmaban haber visto a ese animal horroroso paseándose con gran señorío por los alrededores del poblado, como si no tuviera miedo de nada ni de nadie. Fue cuando, en un convoy, llegó Marcelino, descendiendo aparatosa y difícilmente de su camioneta presidencial. Se subió a un improvisado atril y comenzó a pedir amablemente al pueblo su ayuda. Eso que nos está atacando, señoras y señores, no es un animal, por lo menos no un animal normal. Se trata de la bruja que intentó engañarme para contraer nupcias conmigo, a fin de apoderarse del poblado y cometer sus fechorías sin que nadie la pudiera detener. Pero, al ser descubierta y su plan destruido, optó por amenazar al pueblo y vengarse de todos nosotros. Solo podremos detenerla si trabajamos en equipo y logramos que la maldita quede en forma de bestia al tocarla a la luz del sol. Solo así podremos acabarla. Los hábitos de la bruja habían cambiado, ya que ahora no solo se alimentaba de animales, sino que había escalado a cazar su alimento, lo que la volvía mucho más peligrosa de lo que ya era. Todos estaban alarmados en el pueblo. Se suspendieron las clases en todas las escuelas, y en las fábricas y colegios solo debía haber actividades durante el día. La policía debía patrullar en grupos. Incluso los mafiosos se aprestaron a ayudar para proteger a sus familiares y amigos que vivían en el pueblo. La madre de Marcelino temía por su vida. Lo que empezó como un simple amarre se había convertido en una cacería mortal a manos de una bestia infernal sedienta de sangre. Marcelino le decía a su madre que todos corrían peligro al igual que él, y que lo menos que quería era dejarla sola. Pero, como máxima autoridad al ser el presidente, debía impedir junto con sus hombres que esa bestia entrara en las casas y le hiciera algo a los niños o a sus madres, por lo que debía ayudar a las personas a resolver el asunto, y como jefe de la autoridad, cazar a esa maldita bruja. Luego notaron que la bestia no salía a diario, sino que solo aparecía en las noches sin luna y más frías, dejando a su paso terror y muerte. Esto rebasaba por mucho la capacidad de las autoridades para detener al diabólico animal. Fue cuando este atacó un rancho porcino. Los vecinos se dieron cuenta por los desesperados gritos de los pobres cerdos al ser masacrados. El dueño del rancho tenía 3 hijos varones, 2 de los cuales eran muy fuertes, pero el más pequeño tenía apenas 5 añitos. Era impensable que la bestia pudiera atreverse a hacerles algo a una familia bien armada, pero para sorpresa y terror de todos, a lo lejos se escuchaba el agónico resollar de los cerdos, gritos de desesperación y un centenar de disparos. Corrieron a ciegas por la pradera hasta el rancho, encontrando en el suelo al dueño, llorando desconsolado y abrazando a uno de sus hijos, también inconsolable, mientras daba la espalda a los chiqueros. Al asomarse, observaron la espantosa escena. Los pobres animales habían sido masacrados. Metros adelante, uno de los hijos del dueño estaba muy malherido, pero no encontraron señal alguna del pequeñito. Los cuerpos presentaban visibles marcas de grandes mordidas. Marcelino, impotente, aventó fuertemente su bastón al piso, lo rompió y gritó: «¡Estamos jodidos, carajo! No podemos dar con esa bestia, y ahora parece que nada puede pararla.
La única manera de atraparla es ponerle una trampa. Aún nos quedan 2 noches sin luna, y es allí donde vamos a cazar a la maldita. Mientras tosía y decía esto, Marcelino comenzó a arrojar sangre por la boca. Estaba cerca de morir. Era una oportunidad única para lograrlo y empeñaba su propia vida en ello. Esa noche absolutamente nadie, más que el grupo de cacería, estaría en las calles. Nadie, ni siquiera la policía o la guardia, a menos que se pidieran refuerzos. Así planearon salir a cazar a esa bestia infernal. Evidentemente, la bruja puede oler el aceite y la pólvora de las armas, conoce el olor de las camionetas. Lo que haremos es revolcarnos en el estercolero del rancho de cerdos e iremos caminando montaña arriba por grupos para acorralarla. Así que, como todo animal, si le bloqueamos el olfato, tendríamos una oportunidad de poder acabar con ella. La tenemos que acorralar en el barranco, donde no tendrá cómo trepar o saltar y donde no podrá alcanzarnos si lo hacemos bien. En esas horas de oscuridad, varios grupos de hombres y mujeres se hicieron a la marcha rumbo a la montaña. Marcelino deliraba por momentos, escuchando la voz de la maldita Coralina que le atormentaba en sus pensamientos, por lo que se persignó y la bruja dejó de molestarlo. Seleccionaron a los más jóvenes, ágiles y rápidos para hacer de carnada. La idea era guiar a la bruja hasta el barranco, donde la gente la estaría esperando. A diferencia de los cazadores, los chicos llevaban ropas limpias, además de colonia y aroma a aceite de uso mecánico y pólvora, en caso de que la bruja desconfiara y no cayera en la trampa. Pasaron una gran parte de la noche esperando. Mientras tanto, los pobladores se encerraron bajo llave. Nadie estaba en la calle, y nadie saldría si no se lanzaban las bengalas de auxilio. Todo era cuestión de guardar silencio y esperar el momento preciso. Todos estaban apostados por todos los costados de la barranca, que era tan estrecha que 2 caballos no cabían juntos de ninguna manera. Aunque el plan parecía un suicidio seguro si llegaba a fallar, Marcelino pensaba en el bien de su pueblo y sus alrededores. Los jóvenes se alistaron, dejando sus escopetas o pistolas. Esa tarde se la habían pasado frente al fogón de su madre. Dejaron también cantimploras y cuchillos. Debían estar lo más ligeros posible, y a pesar de las protestas de todos, dijeron: «Estamos listos, señor presidente. Esperen aquí, traeremos a esa maldita bestia hacia ustedes. Apenas la vean entrando al barranco, vuélenle la madre a esa bruja del infierno». Marcelino preparó su rifle al igual que los demás, mientras los chicos salían al camino. Eran expertos en perseguir venados, y una vieja bruja no sería igual de veloz que ellos. Salieron al camino, y su mezcla de olores cubriría el rastro del aceite y la pólvora, así como el olor que la criatura seguramente ya identificaba en ellos. Se adentraron en el monte, atentos a todo cuanto pudieran ver o escuchar, y haciendo mucho ruido. Su idea era llamar la atención de la bruja. Incluso la llamaban a gritos y la retaban para que saliera. A los pocos metros del camino, descubrieron restos de animales recientes. A uno le faltaba gran parte del lomo, como si fuera más fácil hacer daño y sacar pedazos más grandes. Repentinamente, algo les pasó rozando por encima. Era esa infernal criatura. Ahora se veía más fuerte y aterradora. Los chicos comenzaron a hacer un gran escándalo, aunque realmente iban huyendo. Querían que la bruja los persiguiera sin perderlos de vista, y afortunadamente lograron que la criatura los persiguiera furiosa, pues sabía que se estaban burlando de ella. Los jovencitos corrieron la increíble distancia de 500 metros que había entre el monte y la barranca cerrada. Corrían con toda su alma, con esa cosa espantosa pisándoles los talones. Era obvio que querían sobrevivir. La bruja, a pesar de su gran fuerza y fiereza, nunca se había topado con semejantes rivales. Los chavitos se metieron a través del terreno más inhóspito, agreste y lleno de espinos que encontraron, donde la maldita bestia los seguía muy trabajosamente, severamente lastimada, más por rabia que por hambre.
A la lejanía, el vigía dio la señal de verlos aproximarse, y pronto todos dispusieron sus armas. Así pudieron ver a la bestia casi pisando los talones de los jóvenes, quienes, por error, voltearon a verla. La bestia aprovechó para darle un zarpazo a uno en la cara, dejándolo parcialmente ciego. Estaban agotados, ya no corrían con los pies, sino con el alma. Sabían que, de fallar, nada podría detener a esa bestia. Fue entonces cuando algo sorprendente sucedió. Todo se nubló de repente. Al cruzar el único acceso a la estrecha pero altísima barranca, la bestia no pudo detenerse y comenzó a retorcerse de dolor, pues alguien le había arrojado un costal de sal desde lo alto. Mientras tanto, la pierna de Marcelino colgaba destrozada del muslo del valiente presidente municipal. Los hombres, llenos de rabia al ver a su líder malherido, pensaron lo peor y arremetieron con todo el poder de fuego que traían. Cuando la bestia ya estaba tendida en el suelo, muerta, varios machetazos confirmaron que no quedara ni aliento ni señal de vida en ella. Llevaron a Marcelino al médico del pueblo, mientras el padre blandía las campanas para llamar al pueblo a oración por su amado presidente municipal. Todos se quedaron esa noche en la clínica, esperando noticias de Marcelino. Finalmente, despertó apenas amaneciendo. Testigos que custodiaron el cadáver del monstruo afirmaron que, al rayar el sol, este se incendió solo y desapareció hecho cenizas con el viento matutino. Marcelino pidió un espejo, rió y dijo: «Es porque eso era una bruja. Mi nona me lo dijo. El día que me llevaron a curar a la montaña, Coralina me hizo un amarre para cometer sus fechorías a sus anchas y salirse con la suya. Pero no contaba con que mi madrina y mi madre descubrirían su maldito plan y le echaríamos todo a perder». A pesar de que perdió una pierna, Marcelino fue un gran presidente municipal que, en su tiempo, hizo mucho por ese poblado serrano y entendió que es peligroso confiar a ciegas en una cara bonita. La última vez, le hicieron un amarre que resultó fatal y casi le cuesta no solo su vida, sino la de todo su pueblo. Gracias por leer mi historia.